Dios le bendiga. Bienvenido a un segmento más de Por Tinto Ministerial. En esta ocasión le vamos a traer una gran entrevista, un evangelista de Higüey que quizás muchos conocen, lo han visto muchas veces en afiches, predicando, en actividades, pero quizás no conozca su historia, quizás no sepa de dónde venga, dónde nace y cómo ha sido su trayectoria. En este nuevo segmento de Por Tinto Ministerial le daremos a conocer su historia y conocerá toda su trayectoria. Así que si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y dé like, y si ya estás suscrito, pues espere esta gran entrevista del evangelista Juan Daniel Leonardo, y en este día conoceremos su historia. Juan Daniel, mi hermano, bienvenido a nuestro segmento. ¿Cómo te sientes? Un placer, regocijado, contento del Señor de que tú me hayas brindado esta oportunidad de participar en este glorioso proyecto que tienes para bendecir la gente que está en las redes sociales. Una bendición, gracias por la oportunidad. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. De verdad que cuando comenzamos a entrevistar los muchachos, algunas personas me dijeron, ¿cuándo viene la entrevista de Juan Daniel? Yo dije, estamos cuadrando eso, ya por lo menos gracias a Dios se dio. Entonces hay muchas personas que te conocen, te han visto, y yo sé que quieren conocer tu trayectoria. Muchas personas te ven aquí en Higüey. Dinos, ¿de dónde tú naces? Cuéntanos. Mira, profeta, yo realmente nací en la ciudad del Ceibo, o sea, en el Ceibo, nací en el Ceibo, y estuve allí hasta los 14 años. Okay. De ahí tuve que trasladarme hacia San Pedro de Macorís, donde fui ahí con una intención de jugar béisbol. Y realmente lo que hice fue que me encontré con Cristo. Realmente. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Ese fue el regalo que Dios me dio en San Pedro de Macorís. Por eso dije que, en una ocasión dije que mi lugar de nacimiento espiritual fue en San Pedro de Macorís. San Pedro. Sí. Y ahora actualmente está aquí en Ahora Higüey. estamos residiendo acá en Higüey. ¿Qué tiempo tienes aquí en Higüey? Bueno, tengo alrededor de como 6 años. No, ya tú eres higüeyano. Sí. Va a tener que jurar. Wow, voy a jurar con la bandera. Terrible, terrible. Cuéntanos, ¿qué tiempo tienes en el Evangelio ya? Bueno, yo tengo alrededor de 8 años. 8 años. Wow, qué bendición, una maravilla. Conocemos tu trayectoria, entonces queremos escuchar esos inicios, cuando tú te convertiste. ¿Cómo fue ese momento cuando tú aceptaste a Cristo? Mira, yo en realidad desde pequeño seguía mucho la religión. Mi familia es una familia católica. Okay. Y desde pequeño nosotros íbamos a la misa. Me llevaban, entonces en el lugar que estábamos teníamos que caminar un trayecto de camino muy largo. Pero mi abuela siempre, la monja, me iba a buscar en el jeep, pero nosotros teníamos que irnos en carrerita todos para la misa. Yeah. Entonces pasa que llegan unos pastores, había unos pastores en el lugar donde yo estaba, pero esos pastores no interactuaban tanto con las personas. Ya llega la ocasión que llegaron unos pastores allá que interactuaban mucho, oraban mucho, eran de fuego, y a mí me gustó el ánimo de ellos y comencé a conectarme con ellos, ir a la iglesia. Entonces cambié de gusto porque al estar en una iglesia, como decimos, tradicional religiosa, sí, que no se ve eso de que sentir el Espíritu Santo y ese gozo en los cultos, al yo cambiar de ver esa religión, a un culto de manifestación donde la gente brinca, se goza, se alegra, los enfermos son sanados, yo dije, bueno, me voy a quedar aquí, la iglesia más cerca, y otra hay un gozo más extraordinario. Entonces pasa que cuando iba creciendo, a la edad de 14 años, a la edad de 12, entré a la iglesia cristiana, pentecostal, pero a la edad de 14 años me tocó mudarme en una academia de béisbol, donde solamente hay jóvenes varones. Había 16 jóvenes en un lugar, en una academia. Entonces, al todos esos jóvenes no ser cristianos, sentí una presión, porque ellos hacían cosas, un sinnúmero de cosas, y entonces eso llegó como un estado de frialdad a mi vida. Y al no tener
una persona que me ayudara, que hablara conmigo. Me fui enfriando un poquito y hasta que me fui. Pero pasa que cuando me traslado hacia la ciudad de San Pedro de Macorís, allá da la casualidad que mi entrenador era cristiano. Y antes de empezar la práctica, ese señor daba un culto y empezaba a predicar. Entonces yo veo que el evangelio de ellos es un evangelio de revelación, de algo poderoso, donde se exalta a Dios con la máxima potencia. Entonces dije, wow, me gusta este evangelio. Y recibí a Cristo ahí. Wow. Recibí a Cristo. Fue realmente un plan de Dios toda esa trayectoria para encontrarme con Dios. Encontrarme con Jesús. Así. Es terrible, es terrible. Es una gran experiencia. Sí, una gran experiencia. Y más me convierto. Y cuando me convierto a los 3 días recibí el bautismo del Espíritu de Dios. A los 3 días. Y yo escuché un predicador me decía, el Espíritu de Dios me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Pide lo que quieras. Y yo le dije, Señor, yo quiero sentir tu presencia, porque a veces uno está en los cultos y uno va creciendo, a veces uno ve la manifestación a la gente sintiendo, pero hay gente que no siente. Sí. Que realmente quiere sentir. Y a veces tú te preguntas qué es lo que provoca que se brinque y dance. Y a veces tú, wow. Pero yo en ese momento yo dije, yo quiero sentir lo que esa gente siente. Y fue tan fuerte el sentir que Dios puso ahí. Duré casi 3 horas ¿verdad? Bajo el poder de Dios. De rodillas, todo el mundo se fue. Y yo me quedé solamente con la persona que me estaba ministrando. 3 horas. La iglesia se fue. Todo el mundo se fue y me quedé yo ahí. Dios mío, es impresionante. Así es. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fueron después que tú te conviertes, ya nos contaste tu trayectoria, cómo sentiste la manifestación de Dios? Ahora, nosotros queremos escuchar cómo fueron esos inicios, cuando tú te conviertes, tú sabes cuando uno se convierte, uno conoce esa cosita y quiere conocer, cuéntanos. Pasa que cuando yo estoy en San Pedro de Macorís, yo fui a una institución a hacer un tryout. Eso se llama una presentación a scout, que son las personas que firman y te hacen profesional. Ok. Y cuando estoy ahí, yo me acuerdo que fue el último que hice, porque había recibido muchas propuestas, algunas propuestas de firma, pero el abogado no quería recibirlas, una porque eran pocas y no le cuadraba. Pero un día, me acuerdo que era para diciembre, me llegó una propuesta y yo estoy pensando que va a ser la última vez que voy a hacer un tryout, porque tengo ya un cierto tiempo practicando y no recibo nada. Y cuando llego a esa institución, me acuerdo que hice un tryout y mi entrenador me dice que ofrecieron una X cantidad, es una cantidad bien alta. Y me dice que para febrero iban a concretizar lo que es el contrato. Yo contento, voy a mi casa, saludo a mi mamá y una de las cosas que le digo a mami, recibí un contrato. Todo está organizado para tú irte para las grandes ligas. O sea, para entrar en la institución como profesional. Sí. Y cuando llego a casa, tengo una sorpresa. Me van a dar un contrato de dinero, X cantidad. Y ella me dice, porque mi mamá es cristiana, era más cristiana antes que yo, me dice, la sorpresa más importante que tú me diste fue cuando me dijiste que recibiste a Cristo en tu corazón. Wow. No importó el dinero que tú le estabas diciendo, no, fue la mejor sorpresa. No escuchó, no se le puso atención de que a propuesta, dinero. Y cuando yo escuché eso me puso el corazón frío. Que inclusive en estos días estaba pensando en eso. Yo dije, wow, eso se llama depositar el corazón 100% en las cosas de Dios. O sea, no inclinarse a las cosas materiales, sino valorizar las cosas de Dios antes que las cosas materiales. Entonces cuando recibo esa propuesta, me acuerdo que estaba en el lugar donde practicaba y estoy orando a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, se haga tu voluntad. Escucha esto, cuando recibo, damos un entrenamiento en la mañana, todo contento, todo feliz y cosas,
Llego de la casa, oramos y nos acostamos a dormir. La noche antes de yo recibir lo que era la preparación para el contrato, ya todo estaba listo, me acuerdo que tuve una revelación. Yo nunca pensé predicar. Y me acuerdo que tuve la revelación y estaba en un camino donde era como una Y, perdón. Sí. Donde había varios caminos, una a la derecha, otra a la izquierda. Y cuando estoy ahí, me acuerdo que primero caminé por el camino de la derecha, me estaba viendo con el uniforme del equipo que me estaba ofreciendo la propuesta para firmar. A ley de un día. Eso fue en el sueño. Eso fue en el sueño. Y mientras estoy caminando en ese camino con el uniforme puesto, me acuerdo que me estaban esperando 2 jipetas grandes, negras. Y cuando me estaba acercando a las jipetas, me abrieron las puertas. Me abrieron las puertas y salieron 4 mujeres. Y trajeron cadenas, pistolas y me pasaron un túbano de fumar, cigarrillo. Y estoy ahí, pero veo que una mano me toma por la espalda, me jala al principio del camino y miro la otra calle. O sea, miro el otro camino y cuando miro el otro camino, pasa que cuando miro el otro camino, me estoy viendo predicando en una tarima. 2 caminos. Y comencé, yo dije, nunca he predicado, nunca anhelé eso. Y estoy viendo muchas personas haciendo libres, haciendo salmos, y estoy yo con una camisa gris, una corbata como indica verde. Sí. Tú vas a entender más para adelante porque te digo corbata gris, camisa gris y corbata como verde. Cuando estoy en el sueño, regreso al camino de nuevo y escucho una voz que me dice, eliges, ¿cuál de los 2 caminos vas a tomar? Muy fuerte. Mi hermano no sabía qué decir, poca experiencia, primeros días, solamente había entendido una palabra que muchas personas decían, Señor, hágase su voluntad. Y caí de rodillas en el sueño y le dije, Señor, hágase su voluntad. Al otro día, estamos en planificación de buscar documentos, me levanto contento, se me olvidó el sueño y viene la revelación y yo le dije, Señor, hágase su voluntad. Vamos a casa, buscamos documentos, cuando estamos buscando documentos aparecen que las actas de nacimiento están con problemas y un sinnúmero de cosas. Entonces el entrenador me dice, vamos a pararlo ahí, vamos a esconderte unos días para no sacarte, te sigan los documentos y cuando te estén buscando por el sistema aparezcan con problemas porque entonces te queman. Quemarte es una forma de publicarte de que tú eres una persona que no tienes tus documentos en orden. Me pararon unos días, me ocultaron unos días, parado, estrellado, presentaciones, todo. Y en esos días Dios puso a mi lado una persona y me llevó a un lugar, Consuelo en San Pedro de Macorís, estaba orando, clamando. Y cuando salimos del monte, un monte santo muy famoso que hay en Consuelo, salimos del monte, pasamos por un lugar donde había un culto y entramos al culto. Alguien nos brindó una oportunidad y con esa poca experiencia soltamos una palabra y la iglesia se desarmó. O sea, decimos desarmarse. Eso fue a una manifestación poderosa del Espíritu. Dios mío. Y cuando estamos ahí, el predicador viene después a predicar. Me acuerdo que el predicador me dice, yo quiero que pase el varón que estaba aquí, ahora mismo. Después que tú diste la palabra. Yo quiero que pase el varón que estaba acá. Y me dice, yo te veo por la ciudad de Higüey. Había venido una sola vez a Higüey a jugar béisbol. Sí. Nunca tenía en mente venir a Higüey. Te veo en la ciudad de Higüey, predicando en canchas y ministrando la palabra con un peso de gloria muy fuerte. Eso pudo decirte ese hombre en aquel tiempo. En aquel tiempo, hace 8 años. Y ya hoy lo está viendo. Y Wow. Cuando estoy ahí tranquilo, no sé, yo digo, no estoy en eso, realmente esa no es mi meta, no estoy pensando en irme a Higüey, estoy bien aquí.
pasaron algunas cosas, seguí resistiendo, esperando en el asunto de los papeles, en el béisbol, pero no logramos arreglar nada. El abogado nos dijo, bueno, ese proceso dura X tiempo. Y el X tiempo era como 2 años y algo. Y yo decía, no voy a invertir 2 años resistiendo en algo que yo sé que no, que tal vez cuando llegue 2 años tal vez no me va a dar la misma cantidad, tal vez no me firme. Sí. Mejor voy a retirar. Tomé la decisión, pero como desde niño estaba practicando béisbol, ya eso te corre por la sangre. Y eso es un golpe, porque al tú recibir un contrato, ahora mismo hay muchos jóvenes frustrados en droga, alcohol, que tuvieron propuestas, estuvieron en grandes posiciones a punto de lograr su sueño, sí, y por un golpe tal vez de papeles, documentos, no pudieron alcanzarlo, al verse tan cerca del éxito y no poderlo atrapar ni contemplarlo, han caído en el mundo de los vicios, de la droga. Se refugian ahí. Se refugian ahí. ¿Por qué? Porque no le han dado espacio a otro proyecto, porque tal vez esta palabra ya funcione a alguien, de que hay cosas que tal vez no te van a funcionar, pero el hecho de que haya cosas que no te funcionen no significa de que hayan otras que no te vayan a funcionar. Eso es así. Realmente se siente el dolor, porque lo sentí, el dolor. De hecho, decido salir de San Pedro porque al ver tantos jóvenes caminando conmigo, entrando al éxito, llegando a grandes ligas, mi humanidad se quería poner rebelde contra Dios. Sí. Y entonces agarro y me voy al Seibo, a eso el Seibo. Me acuerdo que un primo me dice, vivía aquí en la ciudad, me dice, vamos para Higüey, a un monte, al Monte de Ujarí. Monte de Ujarí, muy conocido. Yo llegamos, me llevan, duramos 4 días allá, encerrados, salimos, un primo me dice, usted tiene que quedarse aquí en la ciudad. Yo estaba de lejos acerca, porque no era que me gustaba la ciudad, sino que yo comencé a analizar un sistema, y es que aquí no se mueve el sistema de béisbol que se mueve en San Pedro, en la Romana, en todos lados. Allá donde quiera tuve personas bien vestidas, un pleito de la esquina, personas vestidos de pelota, y eso cada vez que yo vi un pelotero, eso me daba fuerte, porque yo dediqué mi niñez, mi juventud, todo eso me entregué con vida, con mi cuerpo, y al tal vez tener buena propuesta, tener muchas condiciones y no poder llegar, no poder lograrlo, eso me dio muy fuerte. Pasó que voy a la casa, pero estoy viendo movimientos de pelota, regreso a Higüey, y ahí es donde yo decido quedarme. ¿En qué tiempo fue eso? Eso hace casi 6 años. Casi 6 años. 6 años. En ese tiempo tu trayectoria como evangelista todavía no había explotado en nada. Porque yo llego acá, y cuando llego, al estar andando unos días con predicadores, yo veo su forma, cómo se maneja, su forma de orar, de buscar a Dios. Yo dije, bueno, las cosas buenas se imitan. Comencé a imitar eso, orar, y cuando llego acá, con un porte de predicador, andar con predicadores, me llama una persona, me dice, tenemos un culto en mi iglesia y quiero que usted predique. ¿Ya había predicado antes? Nunca. Solo la oportunidad que te dieron aquella hora. Tu primera predica ahora. Sí. Entonces, voy. Cuando voy a la prédica, la iglesia, habían 5 miembros. Pero los 5 miembros eran el pastor, la esposa, sus 3 hijos. Dios mío. Y wow. El pastor va creciendo, porque era en la sala de la casa que se estaba dando el culto. Y cuando el pastor va creciendo, me acuerdo que me invitó. Me dijo, vamos a hacer la iglesia al lado. Él estaba pastoreando, entregó la congregación y decidió levantar su propia congregación. Sí. Él comenzó a construir una iglesia y me dice, brother, yo necesito que tú me prediques el culto unido que se va a hacer aquí. Yo dije, ¿cómo? Sí, el culto. Yo al ver mensajes, ver predicadores, yo en realidad no tenía ese miedo, porque yo iba seguro.
sea, la motivación mía siempre ha sido buscar la dirección de Dios para cada mensaje. Abriendo un paréntesis aquí de lo que te estoy diciendo, nunca he ido de que una vez intenté ir con formulado yo, eso es lo que yo voy a llevar, esto es lo que voy a hacer. Todo preparado. Y fue el día que menos éxito tuve en mi predicación. Entonces me ha gustado siempre primero buscar dirección del Espíritu, Sí. qué es lo que Dios quiere que se haga. Y luego entonces yo poder aportar de mi conocimiento para traer lo que Dios quiere hacer. Para hacer el complemento. El complemento, porque nada sirve que yo quiera expresar un conocimiento y que la gente se altere tal vez con el conocimiento que yo tenga, pero si eso no afecta la vida espiritual del oyente, Sí, es así. tu predicación a lo que lo espiritual se refiere no ha tenido éxito. Es así. La predicación tiene éxito cuando lo que tú estás expresando afecta la vida espiritual del que te está escuchando. Entonces yo tomo, llego al punto unido, oye, llamo al compañero mío desde mis inicios, que era un predicador de multitud, Número 1. y a él le gustó siempre algo de mí que nunca me dio miedo a nada, no de que ese terror, o sea, el miedo a la gente, Sí. porque tú sabes que hay un miedo que tú lo sientes y nadie se da cuenta. Es fuerte. Y no un miedo de que es un miedo de tú no hacer lo que Dios quiere que se haga realmente. Y lo invito y él se sienta, y cuando comienzo a predicar, Dios manifestó de su espíritu de manera extraordinaria. Se comenzaron a abrir las puertas, empezaron a llamarme, Dios me dio una palabra de crecimiento, y yo le dije, Señor, si tú lo que quieres que yo predique, que yo predique la palabra, me sacrifique mi carrera, una carrera. Sí. Tú sabes que yo soy una persona que me gusta estar ocupada y no me gusta estar, como dicen por ahí, en nada. Yo creo en personas que tengan llamado de Dios, pero por lo menos intenten hacer algo. Que haga algo. Y tú tienes un llamado de Dios, estás haciendo algo con el llamado de Dios que tú tienes. Por ejemplo, tú estás haciendo algo aquí. Sí, sí. Porque esto está bendiciendo miles de personas que tal vez van a escuchar Amén. esta entrevista. Entonces pasa que le digo eso a Dios, yo le dije, tú me tienes como helado. Empecemos sin número de cosas, llamadas, prédicas, empecé a predicar viernes, sábado y domingo, Todo lo de viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, Wow. toda la semana. Mis inicios, viernes, sábado y domingo. Esos fueron en tus inicios. Sí, entonces como yo vi que esa era la costumbre de Dios, abrir la puerta, viernes, sábado y domingo, yo agarraba lunes, martes y miércoles de ayuno, lunes, martes y miércoles, y jueves lo tomaba tranquilo, y ya tú sabes. Pasa que empezó Dios a abrir puertas, empezamos a salir de la ciudad, y cuando comenzamos a salir de la ciudad, vimos cosas extraordinarias, Dios comenzó a hacer milagros. Y una de las cosas que me ha gustado de Dios es que cuando tú te atreves a provocar ver cosas diferentes, Dios va a ser el primero que te va a dar el primer me gusta. Eso es así. Muy fuerte. Porque cuando nosotros nos adaptamos siempre a querer ver lo mismo, como nos acostumbramos, vamos a vivir en una monotonía. O sea, cuando tú entras en un nivel de querer ver algo diferente, Dios va a apoyar eso, porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas cada mañana. O sea, Sí. tú lo ves en el mismo Cristo, lo ves reflejado eso. Cristo hacía milagros, no de la misma forma. Un ciego vino y le dijo, recobra la vida. Pero a otro vino y escupió en tierra, hizo un lodo, se lo puso en los ojos y le dijo, vete y lávate. Cuando se lavó, entonces estaba bien. Es así. No, porque él no usa el mismo método de decirle recibe la vida, utiliza lodo para darle la vida, simplemente porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Sí. Entonces Dios lo que le gusta es que nosotros aprendamos a entender de que Él no es un Dios que se encierra Sí. en los cultos. Si Dios se quiere manifestar en el coro de alabanza, Que se fluya. manifieste. Si quiere fluir en el coro de la ofrenda, que se manifieste. Amén. El asunto es que nosotros buscamos un momento específico, no en esta área que yo quiero que Dios se mueva. Es una gran realidad. Ahora, si es que el Espíritu te está diciendo, me voy a mover en tal área, es una cosa a que tú digas, yo quiero que se mueva aquí.
Sí, muchas veces queremos que se mueva de la manera que nosotros queramos. Así es, hermano. Es fuerte. A mí no se puede cerrar. Entonces, para concluir, empecé a abrir puertas. Me acuerdo que un día me invitan a una campaña en la calle. 3 días. El primer día se convirtieron en 18 jóvenes. Porque Dios me dio una visión antes de comenzar a predicar y me mostró el espíritu que ataba a la juventud. Okay. Y me dijo, como obsequio por el sacrificio que has hecho, te voy a entregar esta autoridad sobre este espíritu. Y te entregó. Eso fueron en tus inicios. Fue algo perfecto. Wow, siento algo poderoso. No, impresionante. Y escucha cómo yo vi este espíritu, de acuerdo con todo lo que te voy diciendo. Yo voy entrando al terreno de lo que yo hacía, a un estadio de béisbol. Y cuando voy entrando al estadio de béisbol, veo ese espíritu caminando con un cuerpo sencillo, una cabeza sencilla, pero una mirada muy fea. Wow. Pero yo lo que vi sobre mucha inteligencia y estrategia. Sobre el espíritu. Sí, más que rabia y odio, vi mucha estrategia. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo lo hago? De mi boca comenzó a hablar, salir lengua de fuego, medio de la forma que lo vas a reprender de esa forma. Y cuando yo empezaba a hablar lengua, veía que soltaba muchos, y se salvaban. Estoy en una campaña, y cuando estoy en la campaña, veo que hay más jóvenes. Escucha esto. Esta es la confirmación de muchas cosas que te dije atrás. Wow, pues terrible. Estoy en una campaña y comienzo a hablar lengua, estoy predicando, 18 jóvenes se convierten. Segundo día se convierten, creo que 10. Primera noche hago un llamado, hay una persona que me dice que no. Segunda noche hago el llamado, la misma persona me dice que no. Segunda noche yo le dije, el día 3 voy a hablar contigo. Con la misma persona. Con la misma persona. Que no tengo prédica, pero estamos en el barrio. Sí, en todo lado. Estamos en un evento, salimos de un evento, muchas personas que me dicen, ¿cómo es posible que tú sales de un evento grande y subes estas fotos de nivel y vas a salvar y tienes estas fotos así, la subes? Yo digo, el Dios de los niveles, el Dios de esos lugares altos y grandes, es el Dios de los barrios y de las calles. Es el mismo Dios. Y más bien, si Dios se va a inclinar a un lugar y le ponemos delante de Dios el lugar de los sanos y el lugar de los enfermos, bíblicamente te puedo demostrar que Jesucristo irá al lugar de los enfermos. Es así. O sea, irá al lugar de la gente que está atada. Porque la Biblia dice que Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido y que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. O sea, el lugar donde Cristo le gusta ir, le agrada ir, Sí. es el lugar donde hay necesidad de salvación. Te sigo para concluir. Entonces, para hacer un paréntesis ahí, ese punto de que te gusta predicar tanto todos los días, ya no es tanto porque venga de ti, sino ya es algo que nace de Dios en tu vida. Porque podríamos decir, o yo mismo diría, yo sé que en Higüey hay muchas personas que quizás cuestionen esa parte tuya. Yo en mi momento la cuestioné, yo decía, ¿cómo es que él predica todos los días y no tiene ningún día de descanso? ¿Cómo lo hace para predicar siempre y para orar? Entonces quizás ahí como a mí, a muchos se les puede responder esa pregunta. Sí, bueno, mira, en el término de la oración, yo me he dado cuenta que nadie puede dar de lo que no tiene. No. Y yo veía algo en Cristo y era que Cristo oraba de noche y predicaba de día. Muy fuerte. O sea, Jesús se llenaba, Jesús aprendió a combinar lo que era la intimidad con lo público. Sí. Él entendía que fue traído a esta tierra para ejercer una misión, traerlo de Dios a los hombres, tenía que cumplir con eso, pero él entendía que tenía que estar conectado con Dios para también traer a los hombres. O sea, eran dos tipos de conexiones. Muy fuerte. Una conexión al secreto y otra conexión al público. O sea, los oídos de Cristo estaban en el secreto para escuchar lo que Dios decía, pero la boca de él estaba en el público para expresarle a la gente lo que Dios quería transmitirle. O sea, unas cosas que nosotros como ministros debemos de aprender es de que ni tampoco podemos simplemente inclinarnos Balancearlo. al secreto de tal manera que olvidemos el público, Sí. tampoco irnos al público y olvidarnos del secreto. ¿Me entiendes? Porque hubieron muchos hombres en la Biblia que si comenzamos a hablar, el tiempo no nos va a dar. No da. De que se encerraron en el secreto,
o no simplemente orar, pero que se acostumbraron a algo, pero no, o más bien, dedicaron más tiempo a una cosa que a otra. Exactamente, porque quizás te veamos predicar bastante en el día, pero no conocemos tu nivel de oración. Eso es lo que pasa. Voy a darte un dato. Habla del público No ahí. voy a hablar de cosas personales así, pero en San Pedro de Macorís yo aprendí algo secreto muy poderoso y valioso. Y yo crecí en la casa que yo crecí, orando. Ahí se oraba a las 3 de la tarde, se oraba a las 6 de la tarde, se oraba a las 12 de la noche, se oraba a las 3 de la mañana, se oraba a las 6 de la mañana, se oraba a las 9 de la mañana. Había un estatus de oración. Una costumbre de oración muy fuerte. Entonces, una de las palabras que llegué a escuchar de mucha gente ya me decía que el tiempo de oración hay que sacarlo y hay que ser inteligente para sacarlo. No puedo orar de día, pero tengo que orar de noche. Orar de noche. Entonces, cuando yo tengo compromiso en la noche, yo le dedico mis oraciones a Dios de día. Cuando tengo que predicar en el día, mis oraciones están en la noche. O sea, tú tienes que aprender a combinar eso. O sea, Sí. no puedes abandonar tu asignación no por la intimidad, porque la intimidad hay que tenerla. Tiene que estar ahí. Eso mismo se transcurre unos 40 días y lo demás fue prédica, liberación, sanidad y rompimiento. ¿Tú me entiendes? Entonces, para seguirte con la historia, estoy predicando el tercer día de campaña, profeta. Viene el muchacho y yo le hago el llamado. Se está convirtiendo todo el mundo menos yo. Tú vas a recibir a Cristo esta noche, porque este es el día 3, el día tuyo. Y él me miró así y cayó y se puso así raro. Y yo sentí algo que comenzó a revolucionarse dentro de mí. Y me acordé de la palabra que el Espíritu me dio, que me daba una autoridad sobre el Espíritu que estaba junto. Ahí se activó esa palabra. Y cuando yo iba a reprender lo normal, empecé a hablar lenguas de fuego. Muchas cosas que la gente confunde. Para dar esta explicación aquí, profeta, que hay mucha gente que confunde las lenguas, los géneros de lengua, con las lenguas de fuego. O sea, si tú viste que lo que cayó el día del Pentecostés dice que, y todos lo escuchaban hablar en sus propias lenguas, que ahí es que se recuerdan los normales, la gente natural, para criticar las lenguas de fuego. Sí. Si tú te fijas que hay dos tipos de lenguas, y todos los escuchaban hablar lenguas de fuego, se repartían asentándose sobre ellos, y todos los entendían porque Dios le dio como un espíritu, o sea, ese espíritu de hablar géneros, diferentes lenguajes. Hablaban español, hablaban inglés, francés, pero la lengua de fuego era otra cosa. Era otro O piso. sea, los humanos entendían la lengua natural, pero la lengua espiritual, la lengua de fuego, la entendían la gente que Dios le había dado el Señor para interpretarla. Muy fuerte. Entonces, cuando yo comencé a hablar lengua, el profeta dijo que cae por tierra. Cayó el hombre. Y cuando viene así sudado, lo agarran como 15 gente. Wow, pero que yo así como un monte de gente, y yo, con una fuerza muy fuerte. Yo lo agarro y lo liberamos. Cuando lo liberamos, se levantó confesó a Cristo. Wow. ¿Qué pasa? Que yo sigo haciendo el llamado y yo que todo el que le digo que si quiere a Cristo me dice que sigue orando. Tú no sabes qué pasó. Sí, hubo un rompimiento. Cuando estoy ahí en esa tarima, mi cuerpo se quedó parado. Mi espíritu Dios lo sacó y me llevó a Consuelo, donde se me dijo: te veo por igual en canchas predicando. Tu espíritu literalmente sale de tu Salió. cuerpo y te lleva a ese Y momento. escuché esa palabra: te veo en canchas, en Higüey, predicando. Y cuando voy, me llevó a donde se me dio la palabra. Luego me lleva a donde tuve el sueño, que me vi predicando con la camisa gris y la corbata. Wow. Específicamente, ese día tenía la camisa gris y tenía la corbata. Ese mismo día, wow. Algo glorioso, o sea, para que tú veas que cuando Dios llama a una persona, que es el llamado de Dios, lo de Dios es serio.
Wow, muy fuerte. Lo emocional, eso es algo que se tira y se va, se disuelve. Pero lo de Dios es bien serio. Y te puedo decir que desde ahí en adelante comencé a ver la mano de Dios extraordinariamente poderosa, obrar en el ministerio. Hay gente que tal vez no comprende ciertas actitudes que a veces uno toma, que tal vez uno no comparte mucho. Sí. Tú sabes que el hombre de Dios tiene que tener mucho cuidado, porque yo ahora mismo tengo en mis redes sociales personas que me escriben, jóvenes que me escriben, que por qué no me contesta, que por qué tú eres así, pero es simplemente un carácter para cuidar lo que Dios ha puesto. Hay que tener un cuidado. Porque de nada vale que nosotros recibamos una unción o tengamos un talento, disculpa, o un ministerio extraordinario si no lo cuidamos. Sí. Porque entendemos que hay un maligno que está atacando para derribar y desformar lo que Dios ha formado sobre nosotros. Entonces, realmente yo creo que el hombre de Dios debe de aprender a tener un carácter. No es aburrido, sino un carácter de cuidado. Sino que realmente hay que cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Así es, profeta, y Dios empezó a hacer cosas. Hemos visto milagros, hemos orado por paralíticos, muertos de la cintura para abajo. Wow. Y cosas que la gente no lo ve en las redes, porque yo decía una palabra en estos días que la gente dice que no hay avivamiento. Pero yo creo que lo que pasa es que la gente está buscando el avivamiento en el lugar no indicado. No indicado. Porque lo está buscando en las redes, pero el avivamiento no está en las redes. Eso está bueno. Hay lugares donde realmente se está manifestando la esencia de Cristo y donde se están viendo cosas extraordinarias, pero no se están grabando, y como hoy en día lo digital tiene un poder extraordinario. Si no está en las redes, no está en las redes no hay nada. No. Pero realmente hemos podido ver muchos milagros, Dios hablando. Estuve como trayectoria, fue una experiencia gloriosa en un lugar que fui para el sur, creo que fue en Asua, donde Dios me dio un nombre de una joven, apellido, nombre, color, problema, fecha. Un don de ciencia Una cosa extraordinaria. Yo estaba bajo la tarima, recibo esa voz que me da ese nombre, ese apellido y todo. Y cuando me paro delante de casi, había como 2,000 personas ahí. Wow. Un lugar donde había muchas personas. Y cuando estamos predicando, yo siento que Dios como que me corta el mensaje. Yo no sé si está fajado, como que el rema se te va. Sí, sí. Y como que el rema se me fue. Y yo dije, ¿qué hago ahora? ¡Pam! Y me bajó eso, acuérdate. Y llamé a la muchacha, nombre, apellido. Y la muchacha no pasó. Yo sigo predicando porque el hombre de Dios que sabe cuando Dios le habla, no sé tú lo digas porque nadie levantó la mano. Tú seguiste normal y seguiste predicando. Vuelvo, se me ve el rey, me dio el espíritu, vuelve y me dice, llámala, volví, la llamé y no pasó. Se terminó el culto, la campaña, y estoy dando la vuelta por atrás de la tarima, y cuando voy con la pastora que me está llevando a casa, viene una muchacha, el mismo color, el mismo tamaño. Me dice, yo soy fulana, yo soy la que tengo el problema. El problema era que tenía 3 meses que había dado un aborto. Su estómago había quedado como sucio, que tenía muchos problemas. Y yo soy el que tengo ese problema. Realmente hace 3 meses hice un aborto y tengo un problema porque mi estómago está sucio. Me dijo, ora por mí, algo que yo hice. Yo voy a orar, pero Dios no tiene compromiso de sanar. Claro, porque no quiso pasar el público. Hiciste pasar ahorita, entonces eso demigra mucho. Claro. A veces tú sueltas una palabra profética, te llamas de una gente por nombre, a veces no es que no estaría, a veces que la persona no pasa. Sí, y muchas veces cuando la persona no pasa, el evangelista o el hombre de Dios, la mujer de Dios, es cuestionado por eso. Dice, no, Dios no habló. Entonces el hombre de la mujer de Dios debe aprender a tener seguridad con lo que va a hacer y con lo que va a decir. Y usted está seguro, no importa que la gente no reaccione, porque eso es lo que la gente cree que es confirmación de lo que está hablando. Muy fuerte. La reacción del cuerpo de la persona es la confirmación para muchos de nosotros de que Dios le está hablando. Wow, muy fuerte. Y es impresionante, profeta, escuchar tu historia, porque uno viene escuchando historias y hay historias que son diferentes, pero es impresionante ver cómo desde el comienzo Dios viene tratando y hablando contigo. Quizás muchas personas yo sé que no conocían esa trayectoria, quizás yo te iba a preguntar que cómo fueron tus inicios en la predicación, pero ya pudimos ver que desde un comienzo Dios trae una trayectoria contigo de una manera impresionante.
aunque de todos modos nosotros, todos los hombres de Dios, al comienzo cometemos ciertas cositas por nuestra inexperiencia. Cuéntanos que sea una de esas inexperiencias. Sí, porque tú sabes que a veces las personas, a veces nosotros pensamos que somos Adanes. Sí. Yo le llamo los Adanes, lo que nacen realizados. Tú sabes que Adán no tuvo el proceso de la vida, del crecimiento, de crecer niño. Eso fue ahí, de que se le puso pamper, de que se le dio el biberón, nada de eso. Adán nació siendo un adulto, o sea, que lo hicieron adulto. No supo lo que era el proceso de la vida y por eso tal vez yo digo que no valorizó tal vez lo que Dios puso en su mano. Porque cuando el huerto, todo, cuando él nació, o sea, fue hecho, todo estaba hecho. O sea, él no tuvo que esforzarse para nada, sino que simplemente todo lo que él estaba usando se lo hicieron antes de nacer. Sí. Entonces yo digo que muchas veces nosotros actuamos así, vemos personas fallando en ciertas áreas de la predicación, como tal vez palabras, gente que dicen Jehová y que dicen Sansón mató a Goliat. Ay, Dios mío. Y a veces, porque a veces uno se ríe, pero a veces hay personas que toman actitudes como de orgullo. Sí, claro. Que tienen una capacidad más alta que esa persona que tal vez se está poniendo, como dicen, ese huevo o cometiendo ese error. Sí. No la veo una buena actitud, porque todo el que como aquí nadie nació predicando. Es una realidad. Aquí nadie nació adorando. Aquí todo el mundo tuvo que comenzar desde cero y tuvo que pasar muchas vergüenzas. Bueno, una de las experiencias que yo tuve, déjame buscarla. Una de esas, desde tu comienzo. Bueno, sabes que yo, el asunto es que a mí me educaron antes de comenzar a predicar. Amén. Yo recibí una buena educación, siempre se me dijo, nunca te salgas de la Biblia. Hubo una preparación desde un comienzo. Sí, porque muchas veces queremos salir a predicar sin una preparación y eso es lo que nos hace cometer muchos errores. Una de las cosas que no te dije al principio fue que yo te mencioné en la habitación que teníamos que orar. Sí. Ahí nosotros teníamos montones de libros, diccionarios, la Biblia original, un sinnúmero de cosas. Y nosotros pasábamos 3 horas mínimo orando, 3 horas. A veces durábamos 12, 7 de rodillas y cosas así. Pero, desde el comienzo hubo una preparación. Sí, pero había mucha lectura. Teníamos un maestro que decía, lo que tú sientas que está fluyendo, que tú no lo puedas expresar en una prédica, escríbelo en un cuaderno. Wow. Yo logré llenar, profeta, 5 cuadernos de escritos, de mensajes, de cosas que fluían, palabras que fluían de inmediato. Y yo comenzaba y escribía todo. Entonces sería un poco difícil buscar esa parte donde pudiste haber fallado. Yo sé que pues como dicen por ahí, Hubo cierto pero en realidad no, como que no me acuerdo de ese momento que yo sí he tenido cosas que en algunos lugares no han fluido. Por ejemplo, en una ocasión que le contaba a un amigo, me invitó un pastor conocido acá en la ciudad y la actividad era como a las 7 de la noche. Me dijo, abriéndose ahora los tiempos de pandemia. Sí. Y yo vengo del monte, estaba orando, porque siempre eso era lo que pasaba, profeta. Yo iba a predicar a las 8 y yo me iba a las 2 de la tarde al monte. Y de las 2 a las 5 bajaba. Entonces a veces la gente veía el afiche hoy, pero tal vez no veía cuando iba para el monte. Esa hora de intimidad. Sí, muchas veces me iba a las 7 de la mañana, me tiraba de rodillas, a las 8 me tiraba de rodillas. Me levantaba a las 6 de la tarde. Me levantaba. Cuando yo iba a predicar, yo duraba 15 minutos en eso. Wow. Porque era algo como que no se podía controlar. Perfecto. Pablo Benchino en la primera entrevista habló del Monte de Ujarí. Nosotros en la segunda entrevista le hicimos una entrevista a Fausto Gómez y se la hicimos en el Monte de Ujarí. Tú nos contaste cuando viniste al Monte de Ujarí, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esa experiencia en el Monte de Ujarí. Sí. Pablo decía que el cristiano que no ha ido al Monte de Ujarí no es cristiano. Te voy a terminar lo que te comencé de la mala experiencia. Sí, y ahí te sigo. Entonces, yo llego a la casa, las llaves de la casa estaban en una pasola que andaba y hay una niña que está enferma
está enferma, le presto la pasola a una persona para que lleve a la clínica. Y llega el tiempo, dan las 6, a las 7, a las 6 y pico, y yo no pude entrar a la casa a bañarme, a cambiarme. Y cuando estoy ahí incómodo, me estoy un poco incómodo, lo llamo, no me tomo el teléfono. Tuve que llamar a un joven también, de acá, del mismo sector. Y, profeta, tú no puedes venir a buscar rápido, que tengo la casa cerrada. Le di un yaguazo al candado, abrí, cuando le di el yaguazo no había tiempo para bañarme. El pastor me dijo, vamos a entregarle más temprano, tienes que estar aquí. No me dé tiempo de bañarme. Me puse una media de una y otra de otra, por lo rápido que estaba. Y salí con un saco, me puse una ropa, pero estaba incómodo. Wow. Y cuando estoy en el altar no puedo fluir por la incomodidad que estoy muy cómodo. De tal manera que yo no fue que yo me sentí mal con lo que hice, sino que yo supe que yo de esa forma no iba a fluir. Sí. Porque hay muchas cosas que reconocer que por qué razón tú no estás fluyendo. ¿Tú me entiendes? Pero si tú en un cierto momento tú comienzas a predicar, a cantar, lo que sea, y tú sientes como un fallo, como que está fallando en ciertas áreas, yo creo que no es el tiempo de tú comenzar a mirar el fallo, para recortarte de él. Si lo vas a mirar, sea para superarlo. Y ya. Entonces ahora vamos con el Monte Dujaré. Entrando en el Monte Dujaré. Bueno, mis primeros 4 días en Higüey fue en ese lugar. Los primeros 4 días en Higüey fue en el Monte Dujaré. Sí, y me acuerdo que cuando yo entré allá en el Monte Dujaré, habían unas personas que estaban recatadas de la droga, del mundo, y en ese momento habían unas cuantas cosas ahí que sucedían, pero yo siempre me enseñaba, que te digo, que me educaron a eso, Sí. a que cuando vaya al monte no sea, yo no voy al monte a hablar y a echar ni hablar de problemas, voy al monte porque es un lugar especial, Para apartar. Donde hay una tranquilidad en ciertos lugares, tranquilidad para tú meditar en Dios, recibir de Dios. No es que Dios esté en el monte mudado, es que ahí nosotros podemos recibir paz y tranquilidad, paciencia, tranquilo. Y porque yo voy de acuerdo que donde usted crea que puede orar, usted puede orar ahí. Tranquilamente. Donde quiera que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado. Sí, porque quizás uno va al monte mayormente por la tranquilidad, porque quizás uno en su casa, con una bulla, con un asunto, uno va. Muchas personas te pueden interrumpir mientras tú estás orando. Exactamente. Y las personas toman ese método de ir al monte por la tranquilidad. Es impresionante, mi hermano. De verdad, un placer inmenso. Yo sé que muchas personas no conocían esa trayectoria y quizás entendían de que había ciertas cosas o quizás, pero pueden ver ahora que desde tus inicios hay una trayectoria de una relación con Dios, donde Dios rompe un pacto o un contrato, podríamos mejor dicho, para grandes ligas que quizás eran tus pensar, pero Dios tenía un pensar maravilloso. Sí, éxito, pero el éxito del cristiano está primeramente en andar en el Espíritu, y para poder andar en el Espíritu hay que orar. Eso es así. Realmente Jesús dijo algo, no dijo ayunar siempre, no dijo clamar siempre, dijo velar y orar. Y orar. No, excelente. Así que ya las personas conocen. Ya para cerrar y concluir aquí, me gustaría que tú me le des un consejo a esos jóvenes, esa nueva generación de evangelistas que vienen surgiendo. ¿Qué consejo tú me le podrías dar para que no cometan muchos errores que quizás puedan cometer? Bueno, mira, lo primero es que hay que prepararse. Entendiendo que sin el Espíritu no podemos hacer nada. Siempre yo he tenido algo y es que yo respeto hasta a los niños. Amén. Yo por eso a veces tomo el bueno con los niños y cosas, pero con un respeto. Porque lo que tú siembras, eso tú lo cosechas. O sea, si tú respetas, la gente te va a respetar. Sí. Lo primero es tú mantener tu integridad con Dios, que es lo primero, es donde Dios te embaraza. Luego que tú eres embarazado, entonces tú vas a parir del embarazo que recibiste. Claro. Entonces, luego que tú recibes o estás en la intimidad con Dios, debes aprender algo y es a saber administrar lo que has recibido de parte de Dios. De entender que el ministerio evangelístico, de canción, lo que sea,
cada ministerio que Dios lo hizo con una intención, y es de edificar, no de derribar. Amén. O sea, cuando una persona piensa en una predicación para atacar a alguien, no está siendo parte, no está el cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es que construye. Con esto no digo de las palabras de corrección, porque una cosa es corregir, porque corregir es, entonces yo estoy haciendo esta casa y un bloque está torcido, para yo corregirlo lo quito, pero con otro. Claro. Entonces hay personas que no corrigen, sino que derriban, porque quitan eso pero no ponen nada. O sea, si tú me vas a quitar algo, tienes que aportarme algo. Entonces el respeto, la integridad y entender que lo que Dios te da es para que lo des a los demás. Muy fuerte. Mi hermano, un placer. Muchas gracias. Así que ya ustedes conocieron su historia. Nuevamente les digo, suscríbanse al canal, denle like y compartan para más historia de más hombres de Dios. Así que Dios se les bendiga y Dios se les guarde.